directamente, ya voy a repetir, un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que concierne a cada país directamente. Cada país está involucrado con lo que significa un tratado, ¿ya? Porque tiene su esencia en lo que es lo internacional. Ya vuelvo a repetir en ese sentido. Ahora, ¿qué podemos rescatar de un tratado internacional, por un lado? Podemos mencionar que un tratado internacional se basa en un conjunto de normas, ¿ya? Por un lado, donde si bien tenemos la parte escrita, ya sabemos en teoría lo que significa eso, si bien tenemos la parte escrita, también tenemos la aplicación por parte de los sujetos que hacen prevalecer sus derechos internacionales, ¿ya? Vuelvo a repetir, si bien hay una norma escrita, también cuenta con la participación de los sujetos, en este caso como parte de lo que es este proceso internacional. ¿Ya? Entonces son dos elementos que conjuncionan al mismo momento y que precisamente hacen cumplir lo que se refiere en este caso a las normas internacionales. Por otra parte, vamos a hablar también de que se encuentra regido netamente bajo representaciones jurídicas. ¿Qué significa esto? Si bien existen normas internacionales, también esto implica de que esté manejado bajo la responsabilidad de un tribunal, en este caso internacional. Y este comité internacional pueden directamente conformar personas electas de diversos países pertenecientes. Uno puede ser a Sudamérica, porque no olvidemos que hay varias cortes internacionales. En este caso, a nivel mundial, puede ser por los diferentes continentes, ya sea Europa, Asia, también estamos hablando de África. Entonces, según elección democrática, puede ser conformada por personas de diversos países. Y esto tiene que tener directamente como principio ético de ser una entidad, vamos a decir, de manera transparente. ¿Ya? No puede haber una persona de un determinado país que represente a esta corte y netamente se parcialice en favor de un país en este caso, ¿ya? Sino tiene que haber una normativa netamente transparente. Otro aspecto, si bien estamos hablando de normas internacionales, estamos hablando de una ley escrita y estamos hablando de lo que respecta al sujeto como persona principal, también estamos hablando que estas normas tienen varios acuerdos y estos acuerdos implican una concurrencia mínima de dos a más personas jurídicas, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos empezando, tratando de explicar el concepto básico de lo que significa una norma internacional. Bueno, otro aspecto, ¿ya? Vamos a decir también que es el nombre que se da a la etapa histórica del continente americano porque se ha conformado precisamente los tribunales respectivos para que puedan hacerse cargo en el asunto más que todo de lo que concierne a diferentes continentes. Hemos hablado que primero las normas jurídicas históricamente han sido conformadas por diversas participaciones, por un lado. Ahora, la Corte Europea también tiene su norma netamente que se aplica en lo que es el continente europeo, ¿ya? Por otra parte, vamos a hablar que entre los tratados internacionales también podemos tener, en este caso, diversos artículos. Estos se van a anotar porque puede ser pregunta de examen, desde luego. Por un lado, el artículo 93 de los tratados internacionales está
abordando o está respaldando la competencia jurídica de lo que se refiere a normas y sanciones. Por otra parte, el artículo 94 también de los derechos humanos y el artículo 94.2 del mismo Tratado de los Derechos Humanos, ¿ya? Y esto netamente lo está derivando a que tiene una competencia de manera constitucional, ¿ya? Así que no hay dónde perderse. Cuando se habla de tratados internacionales, tiene que ver con temas netamente de carácter jurídico. Muy bien, entonces, hasta ahí estamos hablando de lo que concierne netamente a los asuntos básicos en lo que respecta a los tratados internacionales. ¿Ya? Otro aspecto muy importante. Vamos a hablar también que netamente cuando se habla de tratados, también estamos hablando de una serie de convenios. Esto también es pregunta de examen, ¿ya? De convenios de acuerdo a la naturaleza de esto. Ejemplo, anótense, puede ser acuerdos bilaterales, ¿ya? También puede ser acuerdos multilaterales. Estamos hablando de acuerdos de carácter escrito, ¿ya? Esos elementos constituyen más o menos, en este caso, la característica que define a lo que respecta a los diversos acuerdos, ¿ya? Y también convenios. De ahí, volviendo al ejemplo que les decía entre Bolivia y Chile por el tema marítimo, en este caso ha habido un acuerdo bilateral donde ambos países han manifestado en este caso su agrado y también su rechazo posterior, ¿no? En el caso de Bolivia, netamente ha manifestado el agrado de poder negociar el tema marítimo porque perjudicaba con el tema del desarrollo productivo más que todo, mientras que en Chile ha ocasionado el rechazo porque ellos han hecho respetar también, según ellos, sus acuerdos cuando se hizo un tratado posguerra del Pacífico y en ese sentido ambos terminaron hablando de manera bilateral, sin intromisión, con excepción de la Corte Internacional de La Haya, o sea, sin intromisión de otros países, ¿ya? Por otra parte, se habla de una doble perspectiva en este caso. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a mencionar y ser bien claros en lo siguiente, ¿no? De que, por un lado, hablar de doble perspectiva, vamos a tomar el tema internacional, normas netamente jurídicas que conciernen a cada país. Después estamos hablando de manera interna, que es la aplicabilidad de una determinada ley, pero en un contexto que netamente concierne a un país. En este caso, Bolivia tiene su constitución, cada país tiene su constitución y por ende, entonces esto llega a ser algo de manera interna. Ahora, entre lo que significan los acuerdos internacionales, estimados estudiantes, no solamente quiere decir por el tema que hemos atravesado del asunto marítimo, sino también hay varios temas que se llevan, por ejemplo, la violación a los derechos humanos, puede ser la explotación laboral, la trata y tráfico de menores. También está interviniendo más que todo en lo que es la venta de armas, el control de las drogas, por decir, ¿no? Son varios temas que suele de repente sancionarse en una corte, siempre y cuando, en este caso, algún país apele a ese tipo de procesos cuando se trata de manera externa. Ya no es una sanción interna como en nuestro medio, directamente interviene
bueno, son procesos penales que netamente se legislan en nuestro país, pero en este caso las cortes tienen la competencia de procesar y de repente, ¿qué pasa si la persona tiene otra nacionalidad y no corresponde a un país? Entonces va a ser sancionada bajo las normas del país donde se encuentra, ¿ya? De ahí que las normas internacionales tienen que respetarse donde quiera que pueda ir el individuo como tal. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que esto no es un juego, sino que tiene mucho que ver con el carácter más que todo jurídico y más que todo la práctica que se ejerza va a ser de tipos de sanciones más que todo en contra de lo que es la persona como tal. El infractor tiene que someterse a una sanción y la persona que ha sido la víctima o la persona afectada, en este caso, recibe lo que son los beneficios por daños y perjuicios. ¿Ya? Entonces, eso es otro aspecto que puedo explicarles de lo que significan las normas internacionales. Ahora, como en todo proceso, ya sea interno o de manera externa, siempre va a contar también, esto también pregunta de examen, con lo que es la negociación en primera instancia, ¿ya? Si el caso es leve, entonces ambas partes tienen que tener esa capacidad de poder negociar si en algún momento ha habido una afectación, ¿no? Contra una persona y de repente estén en las posibilidades de poder entrar de acuerdo. Ojo que esto no es obligar a nadie a hacer nada de lo que vaya en contra de su voluntad, sino simplemente el tema de la negociación es para ver si ambas personas están en la disposición de resolver en caso de que sea un tema que ya les he mencionado, ¿ya? Pero si es un tema a nivel de dos países y en el caso marítimo, entonces se llega a desarrollar de otro o de otra perspectiva en este caso. Ya no es algo leve, sino que tiende a ser algo que concierne a dos países y también concierne a dos realidades distintas que involucra a toda una sociedad, ¿ya? Por otra parte, bueno, eso es un elemento de la negociación. El sentido de la adopción también tiene otro aspecto muy principal en este caso, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con lo que es el acuerdo sobre lo que significan las normas. El otro punto, la autenticación, en este caso, se tiene que llevar a cabo mediante documentos. Y esto precisamente va a determinar lo que se refiere el tema de los acuerdos internacionales. Bueno, por otra parte, estamos hablando de lo que significa, en este caso, el fin del proceso, las pruebas de convicción, que también son otro elemento muy importante, muy primordial, y sobre todo tratan de darnos siempre las referencias necesarias, ¿ya? Bueno, eso en cuanto se refiere a los elementos. Ahora, lo que respecta más que todo en el tema jurídico, estamos hablando del reconocimiento constitucional, ¿ya? Reconocimiento constitucional. Si bien estamos hablando de normativas, estamos hablando de que tanto en diferentes países son reconocidos a nivel internacional la aplicación legislativa de las leyes, porque hemos dicho antes, y valga la redundancia de esto, ¿no? Estemos en un determinado país, entonces tiene que haber la aplicabilidad en este caso, ¿ya? Tiene que haber la aplicabilidad. Y en ese sentido estamos hablando de que netamente debería de ser reconocido legal en cada país las sanciones que se establezcan por parte de las competencias internacionales. Muy bien, creo que seguimos teniendo todavía problemas con lo que es el contacto de la PC, pero para no perder tiempo les estoy exponiendo lo que está elaborado en las diapositivas. El otro aspecto, estamos hablando de un procedimiento constitucional que netamente tiene que ser elaborado y visto mediante un tribunal, porque a través del tribunal es el ente máximo que sanciona este tipo de, por ejemplo, de casos concernientes a lo que significan, más que todo a la hora de dar su respectiva sanción,
¿ya? Entonces, el tribunal es el que dirige, es el árbitro y hemos indicado de que tiene que ser netamente transparente por principio ético, ¿ya? Y no puede parcializarse por más que sea su país el elegido. Y en caso de que en las cortes carezcan de un juez, entonces netamente también ellos pueden tener la capacidad de nombrar un juez ad hoc, que significa en ejercicio, no quiere decir que es el titular, entonces para llevar a cabo diversos procesos. A nivel internacional solamente vamos a hablar de Latinoamérica, que existen por lo menos millones de casos a nivel internacional y la mayoría está involucrado netamente con la violación de los derechos humanos, en este caso con la explotación laboral de las personas y hoy en día también se está hablando mucho de lo que es el tema de la explotación a niños y niñas, más que todo en el aspecto laboral. ¿Por qué? Hemos indicado que netamente se encarga de garantizar más que todo el bienestar de la niñez, el bienestar de la juventud. Y en este caso, entonces, eso es lo que está trabajándose por lo menos a través de las diversas cortes, ¿no? Y también podemos tener, por ejemplo, en estos medios, si bien existen los derechos humanos, también tenemos lo que son las representaciones a nivel de Latinoamérica, que se encargan también de poder legislar a cabo estas normativas. ¿Ya? Por otra parte, ¿dónde está? Aquí estamos. Ya, hablar también de normas internacionales. Estamos hablando de que hay diversas características entre esto. Primero, lo que es los tratados. Segundo, lo que es la ley. Y tercero, lo que son el tema de contratos, ¿ya? Entonces son diversas características que son manejadas, esto también es pregunta de examen, por lo que son las normativas de la Corte Internacional, en este caso, ¿ya? Entonces no nos vamos a meter únicamente con lo que son leyes específicas, sino estamos hablando de diversas características en este caso. Por otra parte, ¿qué más podemos decir? Estamos hablando directamente de que también, si bien cada ley debe ser ejecutada y también tenemos un árbitro, también estamos hablando al mismo tiempo de lo que representa, en este caso, la aplicabilidad, hemos dicho, por un lado, y en ese sentido estamos hablando como respuesta de poder, más que todo, englobar a la sociedad en general, porque estamos viendo que las normas internacionales, si bien se encargan de sancionar y también dan el orden correspondiente, entonces esto significa que va a establecer un orden jurídico. Ahora, el asunto. La duración. Hay procesos que suelen tener largo plazo, hay procesos que netamente se dan a corto plazo de acuerdo a lo que es la gravedad eh, de los diversos casos, ¿no? Vamos a mencionar, porque estamos hablando que no todos los casos son iguales. Ha habido, por ejemplo, el asunto de estafas y que se han realizado en un país que es ajeno a lo que la persona afectada corresponde a su nacionalidad. Entonces pueden ser leves hasta cierto punto y pueden llegar a conclusión en acuerdo. Pero hay otros que son a largo plazo, en el sentido, por ejemplo, de Bolivia y Chile por el asunto marítimo. Ha tenido nomás por lo menos una duración de 2 a 3 años exactamente, ¿no? Hasta poder llegar a lo que es el fallo final de parte del el juez principal en este caso, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que cada caso tiene su variabilidad, ¿ya? Siguiente aspecto. Más que todo, vamos a hablar también, si hemos tocado el tema de negociación, entonces también estamos hablando de los tratados abiertos, inclusive no solamente puede ser la Corte Internacional de la Haya, se podía haber apelado a otras cortes como segunda instancia, hasta antes de que dé un determinado fallo, aún después de haber determinado el fallo, pero
como les digo, si dependiera en este caso de la gravedad de un determinado caso, estamos hablando específicamente que las cortes también juegan un papel muy importante en esto. Si bien son o garantizan por lo menos la estabilidad entre dos países, también estamos hablando de que sufren, por decir, o más que todo son instancias en que su palabra es la última y de repente el documento que ellos emanen a partir de ese momento, eso va a servir de constancia a uno de los dos, en este caso, bandos, llámeselo así, para poder respaldarse jurídicamente o tal vez podría respaldarse de manera verbal, pero más o menos vamos a mencionar de que lo que se haga el fallo final, entonces eso constituye como un documento legal. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos decir de lo que son los tratados internacionales? La materia, las materias pueden ser en el aspecto, esto también pregunta de examen, pueden ser en el tema más que todo penal y también pueden ser en materia civil, ¿ya? Ambas van a tener efectos desde luego distintos, pero de alguna manera constituyen más que todo una práctica netamente que va a tener una sanción, va a tener una normativa específica y no por eso vamos a decir que le quita, ¿no? Más que todo en esencia lo que es su aplicabilidad, sino que cualquiera de las dos respuestas siempre va a tener su resultado en ese momento. Ya, entonces, hasta ahí hemos visto por lo menos lo que significa la aplicabilidad en este caso de lo que respecta a los tratados internacionales. Y más allá de esto, tienen competencia de manera universal. De manera específica, cada continente cuenta con sus tribunales y de manera, esto también me olvidaba, ¿no? De repente, esto también puede ser una pregunta de examen. Si bien los tratados internacionales nos están garantizando la aplicabilidad, en este caso, de las diversas normas, también estamos hablando que justamente hablar de cortes también concierne a dos determinados países donde tiene que ver mucho con lo que es la estabilidad del ser humano en sí y también tiene que ver mucho con lo que es el respeto a los derechos humanos. En fin, es garantizar más que todo la vida del ciudadano. De ahí también podemos mencionar que muchos bolivianos que han ido a trabajar a Brasil o Argentina, de repente se han tenido que o han tenido que ver la realidad de lo que significa la explotación laboral, ¿ya? Entonces, al ver esa situación, han tenido que transmitir sus mismos derechos en este caso. Y posterior a esto, han tenido que hacer sus denuncias correspondientes porque han sido maltratados, han sido, bueno, discriminados. Eso también es otro aspecto. ¿Ya? Y por esa razón hemos visto que era necesario la aplicabilidad de dichas normas por ese sentido más que todo, ¿ya? Recién se acaba de habilitar, no sé si ya pueden ver la diapositiva. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar en sí que, bueno, los derechos internacionales tienen nomás de alguna manera su efecto sobre lo que significa más que todo preservar y garantizar, en este caso, los derechos humanos, ¿ya? Entonces, fuera de eso, bueno, ya estamos a punto de terminar esta clase. Vamos a hablar también de lo que significa más que todo entre la relación entre tratado y ley, donde vamos a tener teorías constitucionalmente, por decir, inadecuadas. Por ejemplo, puede ser de carácter de superioridad, jerarquía de trabajo. También vamos a hablar de lo que es la distribución de materia